¿Cuándo empieza, hermanos, la vida espiritual, propiamente dicho? ¿Cuándo empieza? Muy bien, cuando uno pone su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús. En ese momento, dijo un profesor mío hace muchos años en el Seminario Bautista del Perú, dijo que cuando una persona se convierte al Señor es como que se matricula en la escuela de Dios y su título es ser un discípulo. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, en ese momento comienza la carrera de la vida cristiana. Ahora, hermanos, para mañana espero tenerle algo más de ayuda, pero por ahora voy a apelar a su imaginación, ¿ya? Imagínese usted un cuadro, ¿ya? Un cuadro, ¿sí? Un cuadro, así, un rectángulo, como esto, ¿sí? Como esto. Ahora, usted imaginariamente trace una línea de este vértice o de esta punta hacia el otro extremo, ¿sí? Hacia el otro extremo. Entonces, este es el momento en que Dios me salva, ¿sí? Me salva. Cuando Dios me salva, cambió mi vida y todo, pero tengo muchas necesidades y necesidad de crecer. Hay todavía muchas cosas que yo tengo que cambiar, crecer, abandonar, ¿verdad? Entonces es esta parte más larga. Y tengo, si miro la otra punta, veo este vértice y veo que las cosas buenas todavía son pocas. Pero mientras yo voy caminando en la vida cristiana, estas cosas malas, la idea es que vayan bajando y vayan aumentando las cosas buenas, ¿sí? Es decir, eso se llama madurez, eso se llama santificación. Ahora, ahí en sus hojas, hermanos, estamos en la página 16. ¿De qué otras maneras se llama a la vida espiritual? Ahí tienen, hermanos, ustedes. ¿Cuáles otras maneras se llaman a la vida espiritual? Santificación, muy bien. ¿Qué más? Vida cristiana normal. ¿Qué más? Vida abundante. Vida de la vid, muy bien. Vida llena del Espíritu Santo. Ajá. Andar en el Espíritu. Miren todos esos sinónimos, ¿no? Andar en comunión con Dios, vivir por fe, vivir una vida que agrada a Dios, vida transformada, vida crucificada, vida progresiva, santificada y santa, vida cristiana victoriosa. Estamos en la página 16, ¿no? Entonces, esos son sinónimos de la vida cristiana, o de la vida espiritual. Santificación es un término, hermanos, muy importante, porque la santificación tenemos que verla desde dos aspectos. Cuando Dios nos salva, o en el momento que nos salva, Dios nos declara totalmente santos. Es decir, aquí hay San y ponga su nombre. San Cristóbal, ahí está. Allá en Lima hay un cerro que se llama San Cristóbal. Es su cerro, pastor. Ahí. Entonces, San, y ahí ponga su nombre. Todos hemos sido declarados santos. Somos los verdaderos santos. Amén. Eso sí, hermano. Somos los verdaderos santos de Dios. Dios nos declaró santos. Ahora, ¿por qué nos declaró santos? ¿Porque merecíamos o habíamos hecho algo digno de ser santos? No. Pero a través de Cristo o en Cristo, Dios el Padre nos declaró santos. ¿Es claro, hermanos, esa idea? Es claro. Ahora, hay otro aspecto de la santidad que es la santidad o la santificación de la vida o progresiva también se llama. Es decir, desde el momento que Dios me salva, yo voy creciendo. La idea es crecer, crecer, crecer. No es retroceder, es crecer. Es así, hermanos. Comienzo aquí y camino hacia allá. Y a veces, tengo un pequeño desliz, pero regreso y sigo hacia arriba. No es recto, pero crezco. A veces sucede ahí, pero sigo creciendo. Voy mirando hacia arriba. Esa es la santificación. Toda nuestra vida, entonces, es una vida de santificación. Ahora, a veces, hermanos, me voy a salir de los textos aquí. Y ahora yo quisiera que busquen el libro de Hebreos, por favor. El libro de Hebreos. Tienen todas sus Biblias, ¿verdad? Este material recomienda la Biblia NBI,
Yo voy a preferir usar, hermanos, la Reina Valera. No sé qué versión ustedes usan. Mayormente, ¿qué versión usan? Reina Valera, muy bien, entonces vamos a estar, porque si ustedes mayormente usan Biblia de las Américas o NBI, hay otros recursos digitales donde yo puedo también usar, pero si todos tenemos mayormente Reina Valera, entonces vamos a usar, hermanos, la Reina Valera, ¿ya? Muy bien. Dije, hermanos, libro de Hebreos, ¿no? Hebreos, muy bien. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versos conocidos, ¿verdad? Vamos a estar ahí viendo un ratito. A ver, esta fila o este grupo de mi derecha van a leer el versículo número 1 y este grupo de mi izquierda va a leer el versículo 2. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Cuando leen, cuando yo les veo un poquito que quieren orar, entonces ya les digo que se pongan de pie. Entonces ustedes se ponen de pie, hermanos, y oran, no, leen el versículo 1. Y ustedes también luego se ponen de pie y leen el versículo 2. ¿Ya? A ver, hermanos, adelante, por favor. ¿Listos? Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. A ver, 2, 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro más grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos hace. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Ahora ustedes, hermanos. Versículo 2. ¿Ya? Verso 2. ¿Cómo se dice en quechua? ¿Isca y verso? Ya estoy inventando un nuevo lenguaje yo. ¿Listos? Dos, hermanos. Dos, tres. Listo, los ojos. Autor. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, tomen asiento, hermanos, siéntense. Entonces, hermanos, el capítulo 12 comienza con un por tanto, ¿verdad? Eso quiere decir que de alguna manera tenemos que echarle una mirada a lo que dijo antes. Y lo que dijo antes es el capítulo 12. Y en el capítulo 12, ¿qué encontramos? Los grandes hombres de fe. Mencionen ustedes hombres de fe que narra ahí en Hebreos 11. Pueden ver en sus Biblias. ¿Cuáles serían? Abraham, muy bien. Jacob, Moisés, Noé, Job. Ajá. ¿Mujeres? ¿Hay o no hay mujeres? Rahab. Ajá. Mujeres también. Y, perdón, Sara. Muy bien. ¿A los cuántos años dio luz Sara? 90 y 90 y tantos años, ¿no? ¡Wow! ¿No? Por fe. Un tiempo flaqueó. Toma mi sierva Agar para que tengas heredero, le dijo a su esposo, y su esposo, como obediente, tuvo un hijo con su sierva. Pero después, aquí confirma Hebreos, fue una mujer de fe, ¿no? Y así, muchos hermanos, pero la lista aquí no es exhaustiva, no es completa. Es simplemente que el autor nos da algunos ejemplos, porque el autor mismo, hermanos, va a decir, ¿no? Que, y eso que no cuento de estos y de estos y de estos. Si ustedes retroceden, hermanos, un poquito, versículo 32, 11, 32, allí en Hebreos 11, ¿dónde estamos? Hebreos 11, 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. ¿Y qué dice? Y de los profetas. Y dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Y así está hablando, hermanos. Quiero llegar al versículo 38. Dice, de los cuales, es decir, de estos grandes hombres, de los cuales el mundo, ¿qué dice? No era digno. Tremendos hombres de Dios, hermanos, tremendos hombres de Dios. Ahora,
Cuando pensamos en grandes hombres de Dios como Abraham, Jacob o Moisés, ¿verdad? Moisés, el gran hombre que Dios usó para dar la ley. Ahora, ¿estos hombres tenían necesidades espirituales o no? Claro que sí, tenían muchas necesidades espirituales. Por ejemplo, Abraham no confió en Dios en un momento de su vida y tuvo un hijo con una mujer que no debía tener, ¿verdad? Moisés, el gran hombre que era el más manso de la tierra, dice la Biblia. ¿Qué problema tuvo? Ira, reaccionó por ustedes y ¡pum! Golpeó, ¿no? Y eso le costó el no entrar a la tierra. Es decir, hermano, estos grandes hombres de fe tenían necesidades. Tenían muchas necesidades en su vida espiritual, muchas veces flaquearon. Pero ¿por qué están en esta lista? Porque eran hombres que iban creciendo. Ahora, pensemos un poquito en la vida de Jacob. ¿Cómo empieza su vida espiritual Jacob? No podemos decir exactamente en qué momento fue salvo, pero vamos a decir, la historia dice que él engañó, ¿verdad? Y huyó, ¿verdad? Huyó. Y ahí en el campo Dios le habló, Dios le dijo, pero era un engañador. Llegó allá a Padán Aram, donde estaba su suegro, se enamoró de Raquel, le engañaron y todo, pero ese joven impetuoso que empezó camino a Padán Aram, después en Génesis capítulo 40 y tantos, vemos a un hombre totalmente diferente, con necesidades todavía, pero totalmente diferente, cambiado. Dios había cambiado su vida, Dios había forjado su vida. Ah, tomó tiempo, muchos años en Padán Aram, muchos años en la tierra prometida, después en Egipto. Hermanos, esa es la idea. La idea es que el creyente nunca se quede como está, nunca se quede con la salvación solamente. La idea es que el creyente crezca, vaya creciendo, va a enfrentar dificultades, sí. Por eso dice, hermanos, aquí versículo 1 del capítulo 12, donde hemos leído, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, hermanos, algunas cosas, despojémonos. Qué palabra importante, ¿no? Despojarse, es como quitarse de las cargas. Miren que las cargas, y me parece a mí, si no es Pablo el autor, hermanos, es algún otro que conocía muy bien la vida de un atleta. ¿Y un atleta puede correr bien con una mochila? No, no puede. ¿Con zapatos? No, tiene que tener, sus zapatillas tienen que pesar lo menos posible. Su sudadera tiene que ser lo más ligero posible. Su short y todo eso. Su alimentación, muy estricto, ¿verdad? Entonces, despojémonos, dice hermanos ahí el texto, despojémonos de todo peso, pero no solamente de peso, que puede ser alguna cosa que nos esté estorbando en nuestra vida, pero hay otro aspecto que también necesitamos observar y es más serio incluso, hermanos, dice, y del pecado. Por eso animé a identificar nuestros problemas. Despojémonos de todo peso y de pecado. Hay pecado, hermanos, que no nos deja avanzar. Ahora, les voy a contar algo personal. Perdón, no debo golpear aquí. Les voy a contar algo personal. Yo estudié en seminario, regresé a Lima, hermanos, y por unos 3 años todavía Dios no me aclaró el ministerio. No, yo sabía que quería ministrar y todo eso. Estaba apoyando en la iglesia local, predicaba, enseñaba, era el tesorero, era diácono de la iglesia. Pero en un momento, hermanos, yo asistía, era muy fiel con mi familia, mi esposa, mis hijos. Pero un momento, hermanos, llegó en que yo como que me sentí cansado. Algunas diferencias con mi pastor, no es bueno eso, hermanos. Y si tiene usted diferencias con su pastor, si no es pastor, tiene que avisar, tiene que hablar con su pastor. Pero eso me pasó a mí. Había algunas, no diferencias fuertes, algunas pequeñas, y eso como que me cansó un poco. Y perdí el ánimo. Y mire, yo congregaba, era diácono y todo eso.
Y mi esposa me decía, algo tienes. Yo dije, no, no tengo nada, estoy bien. Un día trabajamos, en un techo no tan alto, un poco más bajo. Bueno, creo que así de alto. Estábamos trabajando, hermanos, así en un techo. Y había que colocar un letrero de más o menos unos 10, no, 8 metros así de ancho por 1,20 de alto. Y nadie quería subirse. Faltaba, hermanos, un perno, colocar un perno en una esquina para que no se mueva así. Y nadie quería ir allá. Y me dijeron, ya, pues como tú eres el hijo del carpintero, mi papá era carpintero, tú eres el carpintero, tú conoces eso, entonces tú tienes que subir. Bueno, pues ya me subí, hermanos, ya estaba ahí. Y saben más, sentí más que mi cuerpo se fue hacia abajo, me caí. Por la gracia de Dios, hermanos, no me rompí un hueso, no me afectó la columna ni la cabeza, porque yo caí entre el water del baño y el lavadero, en medio, hermanos, ahí caí. Y también en la pared había unos fierros así, no sé por qué lo dejarían, yo sé, y ahora ya sé por qué Dios quiso que se quede así. Habían unos fierros empotrados así que amortiguaron mi caída porque me agarraron aquí en la pierna. Yo tengo cicatriz aquí. Me agarraron la pierna y eso me amortiguó. Me llevaron al hospital, me hicieron exámenes, gracias a Dios no tenía nada, eran fuertes golpes. Ese fue, hermanos, un punto de quiebre para yo regresar. No es que estaba alejado totalmente, no hacía cosas mundanas, pero ese fue el momento para regresar, hermanos, a un fervor ministerial y a un fervor de mi vida espiritual. Yo dije, Señor, no, yo estoy mal. Unos días después nomás había un viaje misionero y yo le dije al pastor, pastor, yo voy al viaje, pero ¿cómo vas a ir? Estás mal, estás en cama. No, pastor, voy. Y comenzó, hermanos, mi travesía y después ya el Señor me llamó. Y ese fue, hermanos, un punto de quiebre en mi vida personal en que Dios clarito me dijo, cuidado con lo que estás haciendo. No, cuidado. Yo te quiero en mi servicio. Y yo no soy la persona perfecta, hermanos, mucho menos, pero quiero crecer. ¿Quieren crecer, hermanos? ¿Sí o no? Sí. No, no hemos llegado a la altura, hermanos. No hemos llegado. Entonces, necesitamos seguir creciendo. Si usted tiene 40, 50 años en la vida cristiana, todavía necesita crecer. Y siempre necesitamos crecer. De eso se trata la vida cristiana. Entonces aquí dice, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado. Y dice que nos asedia. Esa palabra, que nos asedia, es una palabra muy importante en el texto ahí, porque es algo que nos acorrala, que es como algo, ustedes saben, hermanos, algunos dicen que cuando una hormiga está andando, uno le pinta un círculo alrededor y la hormiga no se va para ningún lado. No sé, no lo he comprobado, pero así dicen. Algo así, nos asedia, es decir, nos ha puesto o nos trata de poner un cerco. Nos asedia, dice en nuestra traducción. Nos asedia, dice, despojémonos de estas cosas. Dice, y que corramos. ¿Y cómo debemos correr? Con paciencia. La vida cristiana, hermanos, es una maratón, no es una carrera de velocidad. En una carrera de velocidad, el velocista se prepara para correr, por ejemplo, 100 metros en el menor tiempo posible. ¿Cierto? Esa es su meta. El fondista o el maratonista no. Él se prepara para aguantar, para soportar. Los grandes corredores, hermanos, corren hasta 80, 100, 120 kilómetros. Otros han corrido hasta 300 kilómetros sin parar. A veces han corrido así por etapas, digamos, que no se puede correr tanta cantidad de distancia. Toman tiempos para tener un descanso de 2 horas, 3 horas y luego siguen. Yo leí un libro de una historia real que así hacía este hombre. Eran fondistas extremos. Incluso, hermanos, el corazón de varios de ellos se detuvo por algún tiempo, pero ellos seguían corriendo. Increíble. Ellos habían aprendido a cómo volver a bombear su corazón.
No sé cómo lo hacían, pero estaban preparados para eso. Entonces la vida cristiana, hermanos, no es una carrera de velocidad, es una maratón. Entonces la vida cristiana es para soportar, para aguantar, porque hay obstáculos, ¿verdad? Hay obstáculos. Y para el pastor, para el líder, para el creyente, hay muchos obstáculos. Y tenemos que superarlos, hermanos. Entonces dice, corramos, dice, con paciencia. Sí, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y lo que cambia todo esto, hermanos, es el versículo 2. Miren, fíjense el versículo 2. Eso no se hace en nuestra fuerza. ¿Qué dice el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto y pone el ejemplo, ¿verdad? Como el Señor Jesús fue a la cruz, miró la cruz como un gozo, como un motivo de gozo, no de tragedia, sino de gozo. Dice, hermanos, ahí puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué cambia, hermanos? Que nosotros podamos soportar, vamos a decir así, 300 kilómetros, 400 kilómetros de carrera de maratón. ¿Qué cambia? ¿Qué nos ayuda a soportar? Es Dios, no es nuestras capacidades. No es porque soy tan consagrado a Dios, no, es el Señor que nos ayuda a soportar. Porque, por hermanos, déjenme decirle algo, por nosotros ya hubiéramos renunciado hace tiempo. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ya hubiéramos tirado la toalla por nosotros mismos. ¿Quién nos sostiene? El Señor. El Señor, hermano, nos sostiene. Muy bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? Sí, pastor, adelante. Estas zonas, no sé si habrá de eso, pero por lo menos siempre escucho este comentario de pastores, líderes y hermanos de la Ujú, antes estaba con nosotros, se ha vuelto atrás, ujú, pero incluso era líder, era pastor, pero ahora sí en la iglesia, pero se ha vuelto atrás. ujú. ¿Qué quieren decir con eso? ¿No eran creyentes o están mal definidos los conceptos? No, no volvemos atrás. Caemos, nos levantamos y seguimos. Sí. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Ya, bueno, en este punto, gracias, pastor, por la pregunta. Ah, yo voy a darles, hermanos, una perspectiva de lo que yo entiendo en la Biblia, ¿no? Yo estoy convencido de que los creyentes, el creyente es creyente, ¿no? Ahora, usamos términos como retroceder. Yo prefiero hablar de carnalidad. Corintios habla de carnalidad. Hay creyentes carnales. Pero retroceder me suena un poco un término un poco más como apostasía. Y creo que no cabe en el lenguaje para cristianos, ¿no? Entonces, ah, los únicos que retrocederían son personas que pensaban que eran cristianos, pero no eran, ¿no? Ahora, sí tengo que decir, hermanos, y yo soy de esto de que les voy a decir con todo mi corazón, nunca califique usted a una persona solamente porque está en carnalidad en cuanto a su condición espiritual de ser salvo o no. Eso es una potestad de Dios. Y digo, hermanos, porque en Corinto había pecados que, dice la Biblia, peor que de un incrédulo, pero todavía eran santos, eran creyentes. Entonces, yo digo, hermanos, si usted ve a un creyente apartado de Dios, decimos así, ¿no? Apartado de Dios, o en carnalidad y todo eso, entonces no levante la mano rápidamente, ese no es creyente. Yo personalmente, hermanos, prefiero no hacerlo, porque solo Dios sabe su condición espiritual.
Lo que sí debemos hacer es animarle, ¿no? Debemos animarle a que regrese, debemos animarle a que corra la vida cristiana y todo eso. Pero sí tenemos que reconocer, hermanos, que hay creyentes carnales, que y Corinto nos confirma. La Biblia, hermanos, está escrita para creyentes así. Y si la Biblia dice así, entonces quiere decir que hay creyentes que están en carnalidad. ¿Qué pasa con ellos? No están despojándose de ese peso ni de esos pecados, entonces no están corriendo como deben correr. Ahora, cuando hablamos de correr, hermanos, no es que corro y alcanzo la vida eterna. Eso no es la idea, ¿sí? La idea es, para la gloria de Dios, crecer en mi vida cristiana. No es que al que llega a la meta, Dios le salva. Somos ya cristianos, tenemos la vida eterna. Pero estamos hablando de madurez. Y sí, por lo que dice Corintios, podemos hablar de alcanzar también premios. Eso habla la Biblia, hermanos. Cristo un día va a premiar a sus hijos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, pero sí debemos reconocer que hay creyentes carnales que están en carnalidad. A veces se dice el mundo le ha ganado y todo eso, pero creo que ellos mismos se inclinan hacia el mundo. Su corazón está, y hay un montón de cosas, hermanos, que suceden en su vida, pero creo que lo básico es que ellos no están pasando tiempo con Dios. No están teniendo comunión con Dios, no están escuchando a Dios, no están ocupándose de entender y de comprender y de meditar de Dios, ni de tener una relación con Dios, y por eso pasa todos esos asuntos, ¿no? Entonces, no sé si respondí, pastor, o tiene algo más para agregar. Ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Podría ser este creyente que ha rechazado, no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Bueno, entonces no sería un creyente, pero eso no debemos calificarlo, ¿no? Ahora, sí la Biblia dice que algunos que han estado y están en pecado y le disciplinamos y llegamos al punto de dimitirlo de la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Pero otra vez, hermanos, yo soy del pensar, viendo la Biblia, de que no debemos levantar el dedo y acusar a alguien y decirle, ese no es un creyente. Yo creo que esa es una potestad de Dios. Puede ser que no sea un creyente, ¿no? Puede ser. Y debemos orar y a veces hay que evangelizarle, otra vez, ¿no? Y preguntarle, ¿has entendido bien lo que dice Dios? ¿No? Entonces, yo sé que, hermanos, este es un terreno un poco peligroso en la teología, y entiendo eso, porque hay una teología que dice, hermanos, exactamente dice que si una persona está andando en estas cosas, nunca fue creyente. Yo no me atrevería a decir tanto. No tengo la autoridad personal ni bíblica para llegar a ese punto y decir tal cosa, ¿no? Pero sí debemos procurar rescatarlo, vale quizás evangelizarle otra vez, hacerle preguntas, animarle, buscarle y qué sé yo, ¿no? Entonces, hay un ejemplo aquí en Hebreos, a ver si lo encuentro. Ustedes pueden encontrar, hermanos, cuando dice aquí de Lot, ¿en qué versículo está? No, en Pedro, perdón, en Pedro está, en Pedro, no está en Hebreos. A ver, vaya, vamos si lo encontramos, a ver. A ver, ¿quién me ayuda a encontrar a Pedrito? ¿No? A ver, ¿tiene alguien una Biblia electrónica? Habla, ¿no? Del justo Lot, ¿verdad? Del justo Lot. Y si no tuviésemos lo que dice en Pedro 2:7, gracias, pastor. Ok, segunda de Pedro 2:7, exactamente, ahí estaba yo cerquita. Gracias, pastor. Entonces dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Si no tuviésemos, hermanos, segunda de Pedro 2:7, nosotros diríamos que Lot era un perfecto incrédulo. Porque viendo lo que él hizo, ¿no? Puso sus tiendas hacia Sodoma,
cometió incesto, aunque he escuchado comentarios tratando de explicar, ¿no?, su vida con sus hijas, puede ser, pero cometió incesto con sus hijas y todo eso, se emborrachó. ¿Qué más información tenemos en el Antiguo Testamento de Lot? Alzó sus ojos egoístamente y se fue a lo mejor de la tierra. ¿Son características de qué? De un perfecto incrédulo. Pero aquí dice el justo Lot. Entonces, por eso digo, hermanos, que no debemos levantar, creo, la mano rápidamente ni el dedo para acusar a alguien. Pero sí debemos animar a personas que han estado en la congregación sirviendo al Señor, en el sentido de regresar a Cristo y de evangelizarles otra vez. Puede ser que no sean creyentes, posiblemente, o posiblemente ellos se han alejado de Dios en su relación y no están andando la vida cristiana victoriosa. Puede ser que esté pasando esas cosas, ¿no? Pero más de eso, hermanos, prefiero yo no irme al terreno de acusar a personas y de levantar, decir, este no es un creyente, o sí es un creyente, por ambos lados, ¿no? Este es un creyente, y si no, a las personas es así, al menos a animarles, ¿no? Animarles, leerles el texto bíblico, y todo eso. ¿Les ha pasado a algunos hermanos que ustedes han animado a algunos y han vuelto a la comunión? No estoy diciendo vueltos a ser cristianos, sino vuelto a la comunión. Sí, hermano, hay siempre de estos, ¿verdad? De estos creyentes que por alguna razón se van, pues, ¿no?, con el mundo por ahí, pero reflexionan. A veces Dios les golpea duro, los corrige, mejor dicho, los disciplina duro, no les golpea, sino les corrige, les disciplina, y ellos se dan cuenta y regresan. Se dan cuenta que están mal en su vida, ¿no? Entonces, yo conocí un joven, hermanos, que me dijo lo siguiente: yo me he alejado del Señor, yo reconozco, me dijo él, pero de algo que no tengo ninguna duda es que Dios me salvó. Y él dijo, yo sé que tengo que regresar, yo estoy luchando, yo sé que tengo que regresar. Yo le animé y le dije, bueno, regresa. Ahí está tus hermanos, tu sitio está vacío. Regresa, ¿no? Entonces, hay muchos de ellos, hermanos, y hay también seguramente de los otros que son falsos. No hay que desconocer eso, hay muchos falsos en las congregaciones. Ajá, bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero creo que ese es un texto, hermano, que hay que estudiar el texto en su contexto. Yo creo que no es un texto que debamos usar para la soteriología, para la salvación. Hay que ir al contexto y estudiar mejor ahí. ¿A qué se está refiriendo? Es como este texto que dice, a ver, es un famoso texto que dice, a ver, déjenme recordar, cuando dice, por sus frutos los conoceréis. No está hablando que por los frutos se conoce que es un creyente, no. Está hablando de que por los frutos se conoce a un falso. ¿Sí? Entonces, porque a veces se usa esos textos para decir, ya ve, no está dando buenos frutos, entonces no es creyente. No, eso no está diciendo el texto. El Señor está hablando ahí de gente que no conoce a Dios. Y Él justo después dice, por sus frutos vas a conocer. Entonces, el sentido es al revés de lo que se usa normalmente, a veces en nuestros círculos evangélicos cristianos. Entonces, ese ya es un curso de hermenéutica. Pero este es un curso de vida espiritual. Pero gracias, pastor, por la pregunta. Está bien. Muy bien, buenos comentarios. ¿Otras preguntas, hermanos? De repente. Ujú. ¿Qué conclusión diría usted de Santiago capítulo 1, versículos 14? A ver, vamos un ratito a ver. Santiago 1:14. A ver, hermanos, vamos a ir por ahí un momentito. A ver. Sí. Ahora, leemos, hermanos, hay mucha discusión de mucho de lo que dice Santiago también. ¿Ya? Y parte de estos debates creo que se solucionan leyendo increíblemente el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Y qué dice en el versículo 2? Hermanos míos. Entonces, ¿quiénes son los o los recipientes o a los que se dirige Santiago con su carta? Sus hermanos. Y más que hermanos judíos, está hablando de creyentes. Con esa información en mente debemos leer Santiago. Entonces, cuando leemos lo que usted dice, ¿no? La fe sin obras es muerta, no está hablando de la fe de la vida eterna, sino está hablando del ejercicio de mi fe como creyente. Es decir, si yo me llamo creyente, Santiago mismo lo va a decir, ¿no? Si tú eres creyente y dejas a alguien ir desnudo o sin sustento, tu fe es muerta. Entonces, quiere decir que no está actuando como debe actuar un creyente. Entonces, la fe que vamos a tengo que tener cuidado con esto, porque no hay, en realidad Dios nos salva por gracia, pero la fe que nos conduce, vamos a decir así, a la vida eterna, es la que nos habla Romanos. Esa fe nos pone delante de Dios y nos justifica delante de Dios. Pero esta fe de Santiago nos justifica sí delante de Dios, pero nos justifica también delante de los hombres. Entonces está hablando de una vida cristiana en la comunidad, entre creyentes. Entonces, la fe muerta es aquel creyente que no está viviendo una vida victoriosa, no está dando a mostrar lo que es un verdadero creyente, o un creyente, vamos a decir así. Entonces, es muerta. Sí, es que, ¿por qué le digo esto, hermano pastor? Porque yo he escuchado el mensaje y tengo dudas bastante de esta parte, cuando se dice de que el creyente cuando acepta a Dios ha obtenido una salvación, nunca pierde su salvación. Así es, hermano. Entonces, yo como creyente acepté a Dios, hermano, pero no tengo obras, solamente fe. Entonces, yo me siento que verdaderamente no estoy cumpliendo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿qué dice acá? ¿De qué aprovecha el hombre cuando su prójimo está desnudo? No le da de vestir. Tiene bastante significado, hermano. Un creyente debe saber compartir, debe también trabajar, como Dios dice, debe ser amable con tu prójimo. Sí. No darle vestir, de repente alcanzar un poco de comida, una necesidad, algo de eso. Eso se llama, hermano, vida espiritual. Eso es, pero no afecta su condición delante de Dios de ser salvo. Si es que, como dice la Biblia, ha creído en el Señor Jesucristo, ha puesto su fe en Jesús. O sea, es un creyente, ¿no? Entonces, no, el hecho de que un creyente no haga buenas obras no cae de la posición que tiene en Cristo de ser salvo. Pero ¿qué está fallando? Es su vida espiritual. Pastor Cristóbal, ibas a decir algo, pastor. Pero sí es creyente. El texto que está mencionando 14. Es creyente por el verso que usted ha leído en el 1:2. Sí, es creyente, sí. Sí. Entonces, ustedes saben, hermanos, que Martín Lutero arrancó de su Biblia todo el libro de Santiago, porque halló contradicción con Romanos. Porque aquí hay un versículo que dice que el hombre es justificado, no solamente por la fe, sino también por las obras. Pero Romanos dice que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras. Entonces dijo a Martín Lutero, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué le faltó a Martín Lutero? Estudiar más el texto bíblico, ¿no? Entonces, grandes hombres de Dios le faltaron estudiar. Imagínense a nosotros, hermanos. Nos falta, ¿no? Nos falta. Tenemos que seguir estudiando el texto bíblico. Entonces, siempre, siempre, cualquier texto no tenemos que aislarlo de su contexto. El contexto, hermanos, en el estudio bíblico es fundamental, primordial, importantísimo. Porque si yo no considero el contexto, voy a llegar a falsas conclusiones. Entonces, eso no es la idea. La idea es que correlacionemos bien el texto bíblico, ¿no? Entonces, muchos versículos de lo que se usa
para enseñar algunos temas, a veces se usa fuera de contexto y por eso nacen las sectas, ¿no? Entonces las sectas nacen porque justamente aislaron un versículo y dicen, acá hay esto y esto va a ser, y se equivocan y quebrantan la escritura. Hermano, por favor, pastor. Sí, es un pretexto. Pretexto para crear su secta y para otras cosas más, ¿no? Fe no es simplemente decir que tengo fe, sino la fe es poner en acción. Sí, Vemos, por ejemplo, y todo el texto, pero recuerdo de los cuatro amigos del paralítico que hicieron ellos, que ellos tuvieron una fe. Si Cristo a ese paralítico le iba a sanar, pero tuvieron pies en el camino donde tenían que llegar, pero ellos actuaban. Yo entiendo de esta forma que la fe no es simplemente decir que tengo fe, creo en Dios, sino claro, sé que somos salvos, pero nuestra fe debe actuar, también debe hacerse ver. de eso justamente habla Santiago, ¿no? La fe no debe ser muerta, sí, debe actuar. Esa es la dirección, ¿no? Esa es la dirección. No es la dirección al revés. Estoy aquí combinando un poquito, hermanos, dos doctrinas. Si me pueden captar aquí, no es la dirección, allá, muestra obras para confirmar que eres un creyente o para demostrar que eres un creyente. Esa no es la idea en la Biblia. La idea en la Biblia es porque eres creyente, porque eres hijo de Dios, debes dedicarte a buenas obras. Son ideas que parecen iguales, pero son distintas, muy diferentes. Exactamente lo que dice Efesios, ¿no? Dos días por ahí. Sí, pastor. Solamente para ver un poquito más, no está hablando muerta espiritual, creo que muerta nuestro trabajo, ¿no? Que no tiene valor, ¿no? Que eso no beneficia en ese sentido. La fe, el Santiago, lo que está hablando Santiago en ese sentido, ¿no? Muy bien, buenos comentarios. ¿Alguien más, hermanos, quiere mencionar algo? Sí, hermano, está con ganas hace rato. Adelante. Ujú, ujú. Según que la dicen, cuando no tienes obra, tienes fe nomás, no estás tampoco salvo. Ya, ¿No? Escena, sí. entonces, eso es lo que uno puede estar entendiendo. Ok, entonces, sí, gracias por su pregunta. Vamos a ir a Efesios. Conocido más este texto, por favor. Capítulo 2. Siempre vamos ahí. Hay otros textos, pero este es uno clarito. No estoy diciendo que lo demás no es claro. Vamos a este conocido. Efesios 2, 8. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo, pero entendemos que Pablo está hablando, hermanos, del tema de la salvación. Pablo está desarrollando su doctrina en este libro de Efesios, ¿verdad? Siempre las cartas de Pablo suelen tener una parte doctrinal y una parte más aplicativa. Y esta es una parte doctrinal. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia soy salvo. ¿Qué es gracia, hermanos? Un regalo, pero ¿qué? Que no merecemos, ¿verdad? Entonces, dice que sois salvos por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe, yo digo, hermanos, esto, la fe es como una puerta que alguien abre. No es que te salva la fe, lo que te salva es la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la gracia es un regalo de Dios. ¿Qué es el versículo 9? ¿Cuál es la primera palabrita muy importante que cambia todo el sentido? No, no por obras. Entonces, hermano, la salvación es por la obra de Cristo, pero no por nuestras obras. Cuando yo grafico así, hermanos, cada vez que tengo oportunidad de evangelizar a alguien, le digo, imagínate que eres un mendigo
No tienes casa, no tienes comida, no tienes nada, ni tienes una ropa, ni tienes salud. Eres un andrajoso espiritualmente. Y cuando tú ves a Cristo y quién es Él, entonces tú corres a abrazarlo, pero dudas, ¿pero me abrazará porque estoy sucio? Sí, Él te va a abrazar porque tú estás yendo hacia Él. Entonces, sin tener nada, totalmente miserables, perdidos, vamos a Cristo solo por fe. ¿Y qué es fe? Es saber y entender y creer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Jesús no es solo un gran personaje, Jesús es el Hijo de Dios. Eso dice Romanos 3, 5, 24. Y además de eso, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermano? Aparte de todos sus milagros, ¿cuál es la obra principal? Que Él murió, fue sepultado y resucitó. ¿Eso qué se llama? El Evangelio. Cuando una persona está convencido de quién es Jesús y qué hizo Jesús por su pecado, entonces lo único que le queda es, sálvame, Señor. Nada más, no le queda otra, ¿verdad? No hay otra cosa que puede pedir. Si no tiene nada, ¿no? Entonces, en ese momento, eso se llama fe, y creer de lo que habla Juan, entonces Dios le salva. Así es Dios. Entonces, ahora el versículo 10, perdón, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, dice ahora, porque somos hechura suya. ¿Y cuál es esa hechura de Él? El hecho de que Él nos salva. No está hablando de la hechura de que Él nos dio un cuerpo. No está, en el contexto está hablando de la hechura de salvarnos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Ahora para qué? Para buenas obras. Entonces, hermanos, si puedo ayudarle así es. Dios salva a una persona por gracia y desde ese momento el creyente, ¿qué debe hacer? Buenas obras. ¿Sí? Así dice el texto. Porque somos hechura creados en Cristo Jesús para, ese es el propósito. El propósito es para la gloria de Dios y eso involucra buenas obras. Y ahí dice, hermanos, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, después de la salvación, por eso al comienzo pregunté, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida cristiana? Empieza en la salvación. Después que Dios nos salva, ahora comenzamos nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual delante de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando hablamos de vida espiritual, porque no solo tiene que ver con el espíritu, ya tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con nuestras emociones también. Y yo entiendo, es un buen título. Creo que es el mejor título, ¿no? Vida espiritual, vida cristiana, porque andamos en el espíritu, con el poder o en el poder del Espíritu Santo. Entonces, no sé si le aclaré algo, le ayudé. Si no, después podemos tomar tiempo para conversar más de eso, ¿no? Sí. Creo que muchos entienden eso. Tengo obras y creo que no estoy bien. Porque la obra no simplemente es, pues, ahora pues también puede ser un orador que ora por alguien, mis actitudes, porque hay muchas veces tenemos que soportar muchas cosas que cuando salimos afuera, eh, de otras personas, Ujú. ¿no? Porque también es parte de la obra. Sí. Entonces, no simplemente es venir a la iglesia tengo que donar unas cosas, no, no es eso, no todo es eso. Claro, también está en parte, pero realmente trata de nuestra. Sí. Cuando alguien no hace obra se siente mal y dice, no estoy bien, sí, no está bien. Pero no está bien en el contexto adecuado. Es decir, no debe pensar en su destino eterno. Porque si ha creído en el Señor Jesús, somos salvos por gracia. No, yo no puedo hacer nada para confirmar mi salvación o para ayudarle a Dios. Así, Señor, sálvame porque sí estoy haciendo buenas cosas. No, yo hago estas cosas porque Dios me salvó y Él me capacita para hacer esas cosas. ¿Sí, hermano? Entonces, gracias, Pastor. Entonces, ahí vamos aclarando esa idea, ¿no? Entonces, la salvación es solo por gracia. Debemos sacar de nuestra mente todo lo que es obra. Nadie puede hacer nada.
para merecer la vida eterna, ni para confirmar la salvación, porque no se puede confirmar, ni para demostrar siquiera la salvación, en un sentido, sino que hacemos cosas buenas y hacemos buenas obras porque Dios nos salvó, en ese sentido. Esa es la dirección que habla, hermanos, la Biblia. Ahora, cuando hablamos de obras, a veces hablamos de fruto o de frutos, mayormente a veces en nuestra mente está evangelizar y ganar a las personas. No, ese es un pequeño aspecto. Pero ¿qué tal como soy de papá en la casa o como esposo? ¿Qué tal como soy en el trabajo o en la chacra donde estoy trabajando? ¿Qué tal estoy en mi integridad? ¿Qué tal estoy en dar lo que debo dar al Señor, por ejemplo? O sea, es más amplio la vida cristiana, ¿no? Es toda la vida, es la vida entera, ¿no? Entonces, vamos a ir, hermanos, pensando en eso. Muy bien, hermanos, se me ha ido el tiempo y entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es que ustedes, como ya les dije, van a leer, o sea, estamos en la página 17 más o menos, pero alcanzarían a leer, si es posible, hermanos, hasta la página, por lo menos, casi a la página 70, si se puede, hermanos, ¿ya? Entonces, a ver, a ver, si se puede, hermanos, hasta 72, porque ahí termina una idea. A ver, o hasta 68 mejor, ¿ya? 68, porque el 69 ya es una pequeña tarea, ¿ya? Entonces, y como ustedes van a leer, lo que vamos a hacer, hermanos, más tarde, yo no estoy diciendo que para más tarde lean, pero para mañana, en la clase, yo les voy a pedir que ustedes compartan sus aprendizajes, ¿ya? Sus comentarios. Entonces, lo que yo voy a hacer es a veces explicar algo más, quizá del tema, algo central, pero a veces, como ahorita, voy a añadir quizá algunas cositas, ¿ya? Que tienen que ver con el tema, claro que sí. ¿Ya? ¿Está bien, hermanos? ¿Así? 68. Es para mañana, no para hoy día. ¿Ya? Ahora, si en el break, después del almuerzo, en el descansito, puede avanzar algo, está bien. ¿Ya? Entonces podemos avanzar algo. Muy bien, si no hay preguntas, Pastor Cristóbal, adelante, por favor.